Freddy, tú has tenido la oportunidad de trabajar, además creo que con mucha pasión, en una parte importante de nuestra historia, que fue o que es, porque aún resiste, la Bella Lucía. Cuéntanos un poco esa relación pasional y de amor que tuviste con... Hombre, el pasional, lo que yo sentí al reparar, por desgracia fue tras la muerte de mi tío, quien me tuve que hacer cargo de la reconstrucción, porque en fin fue una reconstrucción total. Y claro, tenía, en primer lugar es que tenía la libertad del armador, ¿no? Armador, por si no lo saben, es el dueño del barco, porque mucha gente de armador cree que es el constructor, ¿no? El armador es el dueño del barco, ¿no? Y tuve la suerte de contar con la confianza de él. Haz lo que quieras, haz lo que tú sabes hacer. Y claro, yo pues disfruté, porque lo que intenté hacer fue el mismo trabajo que anteriormente se hacía, no el trabajo moderno, sino el trabajo tradicional total, ¿no? Y creo que se logró, según la gente mayor que lo ha visto, ya no carpinteros también, pero ya no solo los carpinteros, porque los carpinteros siempre nos alabamos entre unos y otros, sino también la gente marinera que navegaba en otros barcos, que se cruzaban con él, y gente ya mayor, ¿eh? Siempre me refiero a la gente mayor porque la gente nueva poco la disfrutaron, ¿no? Y me dicen, se logró de casi, creo que sí, creo que total, menos algunas cosas que tiene que son más para deporte también, o sea, tiene comodidades también ahora, pero se logró que el barco fuera como en su día, como en el 81, en 1881, que fue cuando se votó en Gran Canaria, en San Telmo, ¿no? Y claro, disfruté, yo creo que disfrutamos los que estábamos allí, yo creo que todos, porque era un disfrute total, era sin llamarte la atención de tanto se tarde ni tanto, no, hazlo como es, o sea, hacer el trabajo como se hizo en su día, y eso es un disfrute total, fue, gracias a Dios, fue la última hora que hice, y para mí, o sea, acabé la profesión haciéndolo lo que yo aprendí de niño, ¿no? Ya después, ya mayor, se hacían trabajos pues más rápidos, más esto, porque había que hacerlo, porque eran para la pesca, ¿no? Pero esto ya era... ¿En qué consistió un poco el arreglo ese? Era en todo. En principio, teníamos la suerte de que la Bella Lucía fue hecho con maderas del país, maderas nuestras, canarias, que eran muy buenas maderas. O sea, el pino canario estaba considerado muy bueno. Hubo después problemas, no sé por qué, ya el pino canario hoy en día no tiene tanto valor, o se le ha quitado el valor que tiene, ¿no? Y el barco estaba en malas condiciones exteriormente, pero lo que son las cuadernas, que es la base del barco, es el esqueleto del barco, estaba en muy buenas condiciones muchas partes del barco. Pero claro, al poner una y el dueño ver la vieja al lado, pues en verdad la vieja estaba gastada, estaba un poco estropeada, estaba negra, no tenía el color adecuado, y entonces quita esa y pon la otra. Así estaba mi tío, que fue el que empezó la obra, y después ya, cuando yo seguí, pues también quedaban todavía cuadernas, y yo le decía, pero si es que tenemos que dejar algo, y al final se quedaron 2 piezas, que no se ven, por desgracia no se ven porque hubo que poner unos tanques, y los tanques lo taparon, pero solamente quedaron 2 piezas de las originales del barco. Ahora, lo que es la figura, si estaba cambado quedó, si estaba tal, o sea, lo que es la figura, sí. La figura exterior ya por encima sí se le dio la que yo creí que realmente era en su día, ¿no? Porque había que darle forma, ¿no? La forma antigua, porque el barco estaba muy quebrado, el barco estaba ya con 100 y tantos años cuando se empezó a reparar, 120 y algo creo que tenía, fue del 81 y se terminó hace poco, pues, o sea, que fueron muchos años y fue una gozada, o sea, yo disfruté. A mí, ahora mismo ya no quiero trabajar en nada, pero si me saliera un trabajo igual, empezaría de nuevo otra vez. Eso sí, por supuesto. Juan Pablo, tú que tienes los carnets de identidad de cientos de barcos que reunió tu padre, cuéntanos cuántas coletas quedan en Canarias de las de antes. En el mundo entero, barcos hechos en Canarias, no sé si quedará alguno en América. Nos queda la Bella Lucía en Lanzarote, la Rosa, una balandre, que está en Malta, que es yate de lujo, y el Aldeano, que está en el Muelle de Las Palmas. Esos son los 3 últimos barcos. Después no sé si quedará alguno más en América de los que se fue para allá y si alguno se quedó allí, pero en el mundo que nosotros conozcamos, 3 barcos hechos en Canarias.
Y Freddy, ¿siempre se llamó la Bella Lucía? Que yo sepa, el conocimiento que tengo yo de este barco es sí, siempre se llamó la Bella Lucía desde que se votó en el año 1881, ¿no? Y la gente dice que sí, que siempre, además los documentos están como Bella Lucía, y siempre ha tenido Bella Lucía, nunca se le cambió el nombre, ¿no? A pesar de que que cambió de dueños y fue dada de baja por la cosa del seguro y todo eso, pero siempre se llamó la Bella Lucía. Y hermanos de aquella época había unos cuantos, ¿no? Más o menos, metros arriba, metros abajo. Sí, estaban, pues, estaba la Carlota, que creo que era un poco mayor, estaba el Teide, que creo que era un poco menor que este, pero normalmente todos se hacían con el mismo trazado de barco, ¿no? Y luego, pues, depende del armador lo que quería, si quería pues, un poco mayor, un barco de 20 metros, 25. Este en el Rodo tenía 24 metros, con unas 23,80, en unas medidas que daban que no sé cómo eran, no sé sacarlas, porque eran un tercio de la altura del puntal, y en realidad tiene 29 metros, ¿no? De exterior, medido de obra muerta, ¿no? 29. Ya me dices que tiene 40. No, sí, claro, contando botabar y contando botalón son 29, son 40 metros de largo. Necesita 40 metros de atraque. Claro. Tiene un espacio ocupado de 40 metros, ¿no? Oh, pero el tinglado que debía haber ahí en el San Telmo, ¿no? En el antiguo muelle, debía ser también bueno, ¿no? Hombre, yo me imagino que allí, por las fotos que he visto de la época, con las maderas tiradas en el suelo para coger las plantillas, eso era una cosa, o sea, eso tenía que ser aquello, ojalá lo pudiera haber visto. y luego el muellito, que era pequeño, pero yo creo que era lo único que tenía, y yo creo que aquello tenía siempre actividad, ¿no? Yo nunca lo llegué a ver ni lo conocí, pero creo que tenía que tener una actividad tremenda, porque habían barcos en Canarias, y se hicieron muchos barcos en Canarias. Bueno, y de la información que tú tienes, el nombre de los ingenieros, supuestamente, que era, bueno, pues llamar ingenieros ahora, ¿no? Pero que debían ser bastante expertos, ¿no? Bueno, eran carpinteros que tenían otro nombre que no recuerdo cómo eran, pero eran como carpinteros maestros de orilla o algo así, no recuerdo, tienen un nombre, y tenían que ser unas personas muy inteligentes, porque había que hacer esto de la nada, ¿no? Y en aquel tiempo no tenías tú información de otros sitios, sino de lo que tú podías crear, ¿no? Y esto, pues yo las admiro mucho por eso, porque eran gente que hacían los planos a su capricho, a su aire, y muchos de ellos también navegaban, ¿no? La ventaja que tenían que navegar influye mucho en claro, aprender a construir, porque te da por donde el barco es más débil o más potente, ¿no? O sea, te influye mucho. La práctica. Sí, el navegar, aunque no sea esas grandes navegaciones, pero si tú navegas en un barco, más o menos vas viendo de dónde flaquea un barco, qué barco flaquea y por dónde flaquea, ¿no? Y entonces, pues eso te da mucha ayuda a tú refortalecer cuando empiezas a hacer un trazado de un barco, ¿no? Nosotros intentamos que el barco fuera así, fuera como era, ¿no? El cabiero, esto es un cabiero corrido que ponías poner cabillas en cualquier sitio, ¿no? Y esto le da una fortaleza a la obra muerta, que es donde atracaban los barcos antes, y ahora, como verás, en los pantalanes ya no atracan en la obra muerta, atracan en el casco, ¿no? O sea, quien recibe el golpe es el casco del barco, y antes no, antes lo recibían mucho aquí. Y claro, eso también necesitaban fuerza, y además todo lo que era tirada de los palos con los cadenotes y todo se tiraba todo de la parte esta de la obra muerta, ¿no? Y claro, por eso era tan potente lo que era Y más, cualquier barco de estas características construidos en Canarias, construidos en la península o en cualquier parte de Europa, que son los más que he visto, tienen este sistema también. O sea, los sistemas no están muy diferentes. Las construcciones en lo que es en Fortaleza están más o menos similados casi todos. Por eso hay barcos todavía en Europa que están todavía, porque por la fortaleza que tenían esos barcos. Claro, porque el propósito además de cuando se hizo era hacer la costa africana y entre islas, ¿no? Hacer correos entre islas, y después también tenía una función, llegó a tener la función de América, ¿no? Sí, lo que yo siempre he entendido es que este barco en la construcción al principio era para el cabotaje entre islas, y el cabotaje se cargaba todo lo que se podía, por supuesto, ¿no? Y después también tengo entendido que cargó mucha cal de Fuerteventura a Gran Canaria. Estaba de correo entre las demás islas también. A Lanzarote traía bidones, aparte de, me supongo que la bodega llena, porque era lo normal, no iban ahí y venir vacíos, ¿no? Vendrían a tope. Que yo recuerdo de estos tipos de barcos con el agua por la cubierta, atracados al muelle. O sea, tú imagínate cargar este barco hasta que el agua entre, ¿no? Sí. Eso ya es un poco las cubiertas llenas de mojillo,
del agua que entraba. Sí, de no una vez, sino ya No, unas claro, cuantas. claro, es que si venían cargados para acá, iban cargados para allá. Lanzarote, por ejemplo, no producía mucho, pero algo producía como para llevar, siempre había algo. Y de allá para acá siempre, porque nosotros necesitábamos de todo. Sí, siempre fue igual, Sí, claro. sí, siempre A la fue población igual. que había, ahora más, Sí, pues se sí. necesita más, ¿no? Y eso era vela. La vela, hasta que empezaron los motores. Yo este barco le calculo que empezó el motor por el año 30, más o menos, del 930. En 1930, más más o menos. El clavado de este barco era en bronce todo. Y después estaban pues las piezas esenciales, como podían ser los cadenotes, que eran en bronce. Hoy ya se lo hicimos en acero inoxidable porque me dijeron que el bronce estaba un poco ya sentido, eran de 100 y tantos años también. Y después cabillas, las cabillas eran de hierro, las que tenía. Y nosotros se lo hicimos en bronce, ¿no? Y después, pues, ¿qué te puedo decir? De bronce ya, tampoco vamos a decir que tenía mucho bronce, pero sí tenían lo suficiente, porque un clavado en bronce ya es bronce. Los pernos en bronce, kilos, o sea, claro. todo lo que era la clavazón y lo que era la pernería era todo en bronce. O sea, eso ya era bastante, ¿no? Y después ya los unchos de palo y todo eso eran en hierro. Ahora ya son de acero inoxidable. Ahora son. Acero inoxidable. Ahora ya es más, un poquito más, pensamos que más duradero, que no lo sé, porque yo le tenía más confianza al hierro antiguo que Claro, nuevo, ¿no? sí, hombre, no tiene nada que ver. De todas formas, Freddy, mover también en aquella época un mástil de ese... Había que subirlos, ¿no? Había que subirlo, ponerlo Sí. derecho, ponerlo en el barco, decir la cosa... Sí, estos son unos 3.500 kilos que pesa la arboladura del palo, pesado con la grúa, ¿no? Cada palo, ¿no? Y eso había que subirlo, pero claro, no había grúa, por supuesto, eso se hacía con las cabrias que se ponían, se subía un palo y después con el otro palo se subía al otro, o se atracaba un barco a otro. Y ya un barco que tuviera un palo puesto, pero ese barco también había que subirlo, ¿no? Claro. O sea que siempre estábamos el primero, por lo menos. El primero era la cabria, eso no fallaba. Estuviera donde estuviera había que hacerlo, ¿no? Y después luego ya se hacía. No, la verdad es que costaba, ¿no? Date cuenta tú que una botadera de esta pesa 700 kilos. O sea que son... No son bromas, no. No, esto lo ves aquí, ves un trozo de madera, pero es que cuando empiezas a tirar por la pared es un trozo y medio. O sea que son kilos, ¿no? Lo que pasa es que hoy también tenemos winches eléctricos. O sea, antes no había ni winches siquiera, ni eléctricos ni manuales. Solamente estaba el molinete de proa, que se ayudaba a muchas cosas, ¿no? Cuando la cosa se ponía un poco dura, pues me imagino que le pasaría la maniobra al molinete, ¿no? Pero normalmente hoy sí, por eso te digo que hoy a lo mejor con 4 buenos tripulantes, con 4 buenos marinos, que no tengas que decirle lo que tiene que hacer, sino que cada uno haga su misión, se puede navegar en este barco. Llegó a llevar pasaje a América, ¿no? A Venezuela y eso, sí, ¿no? por lo que tengo entendido, no solo la pesca, o sea, no solo el cabotaje entre Canarias, sino el cabotaje entre África, que ese sí lo conocí yo viéndolo navegar a África, ya con motor también, y motor y vela, por supuesto, ¿no? Y lo vi navegando en África, o sea, lo vi navegando que llegaba a África, lo usaban de puntón, que le llamamos, ¿no? Pontón, pero es puntón, como le decimos nosotros, y lo usaban para traer la pesca para arriba, ¿no? Llegaban allí, atracaban los otros barcos, allí estaban, pero lo usaban de mantenimiento para tal, y cuando terminaban cargados para Lanzarote con el pescado, ¿no? Eso es lo que yo conocí. Pero lo que me han dicho es que este barco estuvo navegando no solo en Canarias, sino que se iba a la península a llevar mercancía y América. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta reparación aquí? Yo empecé Porque primero empezó tu tío, claro. Sí, no, mi tío ya tenía ya bastante el esqueleto ya formado, casi todas las cuadernas hechas, y yo empecé con él, pero al mes falleció. La desgracia de que yo empecé en septiembre y en octubre falleció. Y nada, y después ya pues el dueño quiso que yo siguiera la obra, con los chicos, con los hijos, y Víctor, un chico también que nos ayudó bastante. Estaba otro tío mío mayor, que también falleció ya. Él iba de vez en cuando, estaba jubilado, pero hombre, era un sabio también, era una ayuda muy buena. Y claro, ahí seguí, y en el 2004 ya lo trajimos, que yo creo que fue un récord, ¿no? Por la forma en que se hacía el trabajo, ¿no? Y en 2004 ya lo trajimos para aquí, en marzo me parece que fue cuando lo echamos al agua, sí, en marzo. Y nada, en marzo, mayo.
y ya se quedó aquí, y aquí ya el trabajo ya era el capricho del dueño, ¿no? Ya lo quiero así, lo quiero asado, ya era el interior, ya muy bien, ¿sabes? Yo lo veo bien. Nosotros hacíamos, yo por ejemplo le ponía mis ideales, una plantilla con lo que fuera, y después él, pues, si había que rectificar un poco, también había que darle un gusto un poco al dueño, ¿no? O sea, que si el armador no tenía gusto, pues, y como yo sé que él tiene gusto, pues me alegraba de que él también diera su opinión, ¿no? Yo lo más que destacaría es que lo intentamos, y yo creo que se logró, era hacer el trabajo que estaba, el trabajo de antaño, ¿no? Cómo trabajaban la gente de antaño. Sé que ellos no tenían la misma herramienta que nosotros, ¿no? Y por eso es por lo que yo le ponía más respeto todavía en ver que ellos hicieron ese trabajo que hoy nosotros con nuestra herramienta nos cuesta también hacerlo, ¿no? O sea, nos cuesta porque lo vemos complicado, pero bueno, lo hicimos y creo que lo logramos, creo, ¿eh?